Bien, bienvenidos, bienvenido a este espacio de conversación. Bienvenido Robert, es un honor, un privilegio, en realidad es un motivo de alegría tenerte desde la cocina, ¿no? De tu amigo ahí en una forma muy familiar aquí en Chile y hacia el habla hispana, poder contar con tu presencia. Welcome, Robert, welcome from that space that you are, that it's very homey and it's a very cozy space. We know it's your friend's house and you're over there with us, and that is a good thing to celebrate for us in Chile, so we are very happy for that. Thank you. Gracias. Para todos quienes nos motiva el desarrollo humano, conocemos de PNL, sin lugar a duda Robert Dills es alguien que uno necesariamente tiene como experiencia de aprendizaje, sea a través de sus talleres o a través de sus libros, que es muy prolífero, y en eso Urano nos ofrece una amplia variedad de libros en que él ha ido desarrollándose en el área de la educación, de la salud y del liderazgo, ¿no? Que son como grandes áreas donde él ha contribuido. So everybody that knows about self-development and that is interested in all this dimension knows about you, knows about Robert Dills, knows about your work. And of course, Urano it's very happy to have you here. There are a lot of books, a lot of very interesting and rich information that you've gave us through also Urano. So it's a very motivating space in that sense. Thank you. Y en eso yo te conocí hace más de 20 años, ya, como hace un buen tiempo atrás, a long time ago. Sí. Y yo creo que a todos, no sé, los que están escuchando desde sus hogares, desde sus lugares aquí detrás de las redes, han escuchado a alguien en su vida que ha marcado un mensaje que ha resonado en tu interior y que ha despertado un mundo de posibilidades, ¿no? Quizás amigos, familiares, profesores, y hace mucho tiempo atrás en las aulas de NLP University en California escuché a Robert Dills decir, crear un mundo donde la gente desee pertenecer, ¿no? Es como, y eso hasta el día de hoy ha creado como una palabra viva en mi interior, es como, ha marcado rumbo. Entonces, para empezar a conversar, Robert, en este contexto, ¿no? Incluso ahora que tú estás en esto que decías, en la casa de un amigo, los incendios, estamos con incendios de tantas maneras en el mundo. Nosotros acá localmente también de diversos tipos. Entonces, ¿cómo aportar a esto de crear un mundo donde deseemos vivir, deseemos pertenecer a esta vida, desde tu experticia, tu sabiduría? So probably everybody that's listening in this moment has heard sometime in their life something that someone said that has still a resonance, that still resonates in the person. A long time ago, more than 2 decades ago, Jessica heard you, and it still resonates when we talk about that phrase that you say, that is to create a world where people want to belong. So nowadays, considering everything that's happening, for example, now the fire that you told us there in California, and that's why you're at your friend's house, and here in Chile, so many fires that are happening, and in the world in so many ways. So considering all that, the question is, how do you think that we can actually create that world
where people want to belong, having in mind everything that we are living nowadays? Well, I think that there's what happens around us, that like the fires and like the pandemic. But for me, that's not really what determines the world in which we live. What determines the world in which we live and which we want to belong is how we relate to each other, how we support each other, how we connect to each other. Entonces, desde lo que él plantea, está ese mundo afuera donde están habiendo todos estos incendios y en distintas maneras, la pandemia, todo lo que está ocurriendo cotidianamente, pero en realidad, ¿qué es lo que determina ese mundo en sí mismo? Es cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos apoyamos entre nosotros y cómo nos acompañamos de alguna manera. So if we create a world where we can support each other, where we can rely on our friends, where we can help each other, then this is the world to which I want to belong, because then it doesn't matter what happens. We are there collectively to support each other. And I think we create this world starting with the heart more than with the head. Entonces, si creamos un mundo donde en realidad tenemos un apoyo mutuo, donde hay una conexión entre las personas y donde nos movemos en esta esencia colectiva como de conexión y conectividad, vamos a crear un mundo donde estamos a gusto y a la vez es un mundo que va a nacer no desde la mente, sino que desde el corazón. So I just... Sí, Go ahead, y pensando, ¿no? Sí, como ¿cómo se hace, no? Porque yo creo que es la colaboración supone que el corazón sea expandido. Entonces, ¿cómo podemos aportar a que haya más latidos de corazón en el mundo? So how can we actually do that? Because I think that to create this world of mutual support, the heart has to be in expansion. So how could we actually create that pulse of the heart so that we can actually do this? Well, I think this has to do with our first starting with ourself, obviously, our getting to have a better understanding of our own experience, of our own beliefs. We say in the NLP and the success factor modeling work, we want to start with our passion, our vision, and our mission. And that means, you know, what brings us alive, what is most important to us, how we see that can make a positive difference in the future. That's the vision. And the mission is, what can we contribute? How can we use our excellence and, you know, our capabilities to make a positive difference for others? Creo que esto empieza por nosotros mismos, empieza por sentir, por saber cuáles son nuestras creencias, cómo nos estamos moviendo, y desde ahí conectar con nuestra visión, misión y... Passion. And mission, vision? Passion. Passion, that was the one. Thank you. Vision. The passion, the vision, and the mission. Ok, entonces, thank you. Desde ahí es la pasión, lo que nos mueve, la visión, qué es lo que vemos, cómo proyectamos lo que queremos que ocurra, ¿sí? Y la misión, and the mission, como, ¿qué hacemos para eso? Yeah, how I can contribute, how I can use my capabilities and my excellence to make a difference. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo usar mis capacidades para generar una diferencia, crear como un impacto y una diferencia en función de esto, de esta creación? Aquí yo diría que es como hemos estado frente a la pandemia y para muchos ha significado como despertar de un trance en donde el sistema se movía y uno andaba nomás, andaba y respondía, ¿no? Y ha sido un despertar. Entonces, pensando en esas personas que están como iniciando un proceso, ¿no? ¿Cómo podrías como iluminar, como decir, a ver, cómo se toma ese hilo
de ese tipo de caminos, porque es un tipo de caminos que es un camino con sentido, ¿no? Dejando huella, ¿no? So with the pandemia, it has happened that we were all in this system going around doing stuff, and suddenly with this pause, a lot of people has probably woken up right? And so the question is, how could we actually pull that thread where we take that to be awake now and to see things differently and start to create a new kind of life where we can actually also dejar un legado, dijiste, como to have an impact. Yes. Well, I think it begins with finding this place of resonance around the awakening. So we say the three things that we need in order to really create something new, to create this new world, is we need resonance, which means we find where we are the same. And I think this awakening is a place where we realize we share a lot. The second thing we need is synergy, that is complementarity, so that we support each other. And from this, something new can emerge. And so I think, honestly, it begins with an intention, that if we can set together an intention for a new world and a better world, we will then discover along the way how we can do that. Ok, entonces el inicio tiene que ver con que haya una resonancia, y en esa resonancia, cuando hay una resonancia, entonces te das cuenta que hay una similitud, hay puntos en común, ¿cierto? So, en esos puntos en común, en el fondo lo que empieza a pasar es que empieza a crearse una sinergia. En la medida en que hay una sinergia, está la resonancia y la sinergia, y está la posibilidad de crear algo nuevo a partir de eso, de crear en conjunto. Y por último, después plantea la intención conjunta respecto de esta creación que deviene de este proceso de conectar, resonar, y etc. So I think it was Steve Jobs. He said, if you dream alone, you stay a dreamer. If you dream together, you create a new world. Creo que fue Steve Jobs que dice, si sueñas solo, eres un soñador. Si sueñas en soledad, eres un soñador. Si sueñas junto a otros, eres un creador de un nuevo mundo. Y en eso, porque es cierto, hay ese despertar, hay un movimiento de crear sinergia, esto mismo, ¿no? Que estemos conversando acá, es generar sinergia. Y al mismo tiempo, en nuestra realidad más local, uno ve la tensión entre visiones de mundo, ¿no? En donde hay una línea que puede ser más individual, más de soñadores individuales, y lo colectivo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, eso es lo que vivimos acá, ¿no? Entonces yo me preguntaba, tú al trabajar en el mundo, porque trabajas en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América, es como la visión global. ¿Cómo se ve esta tensión entre lo individual y lo colectivo? So, for example, if we look at this to our local reality, we can see that we want this synergy and this awakening so that we can connect. But also we see that there's like a tension that has to do with individuals, and also the other like kind of tendency that's more collective. Yes. And there is a tension. So in your knowing, in your experience, in the diversity of places where you go, how do you see this tension, and how do you think we can actually do something about it? Well, this is first of all, it's a natural tension. It's a normal tension, and it's actually it can be a source for creativity. When we call this one side, we call the ego. It's myself as a separate individual, and that's part of my reality.
I am a unique, independent, independently thinking, created individual. And I have to do things to take care of myself. I have concern about my own safety. I have concern about, self-acknowledgement. Then, as you say, on the other side, we have what we call the soul, our soul. And our soul knows that we're part of something bigger than ourselves, more than ourselves. And these are the two dimensions of our reality. Our soul knows its meaning comes through service, through contribution to something bigger. And my whole work with success factor modeling, in fact, is about creating this dynamic and necessary balance between our ego and our soul. And that realization that when I can serve, when I follow my soul, when the ego is in the service of the soul, then we have an amazing experience. If the soul becomes, the servant of the ego, then it's a problem. And I think this is this creative balance that we are working with today. Entonces, esta tensión es natural, es una tensión que naturalmente se da y que efectivamente puede dar pie a una creación, esta tensión de las polaridades. Y en ese sentido plantea el ego y el alma como dos polos, que el ego, que es necesario, que tiene que ver con el autocuidado, con conocerse, con saber quién soy, qué necesito, etc. Y el alma, que tiene que ver con esta sensación de una conexión a algo mayor y un servicio que está conectado a ese algo mayor. Y por lo tanto, todo su trabajo en Success Modeling Factors, tiene que ver con cómo se hace un balance entre ambas partes, y desde ahí, desde este balance, se logra crear tal que el ego está al servicio del alma y no el alma al servicio del ego. Si el alma estuviera al servicio del ego, ese sería el problema. Entonces queda claro que en el fondo es al revés, es el ego que está al servicio del alma, que está conectado a eso mayor. So in the success factor modeling work, we say, you want to live your dream and make a better world through your business. So you're living your dream and making a better world. And this is what we call the new generation of entrepreneurs, of people who realize that I can get my own needs met by actually serving something more than me. And I think then you have what's called a virtuous circle. And I think this is what we can create with NLP, with Success Factor Modeling. Entonces, por ejemplo, en su obra de Success Factor Modeling, plantea que este balance se puede ver en las nuevas generaciones de entrepreneurs, que son, ¿cómo se dicen? ¿No? ¿Ah? Emprendedores, muchas gracias. En las nuevas generaciones de emprendedores, donde hay un planteamiento que viene desde la persona, es: yo tengo este sueño y quiero crear y poner al servicio mi sueño, quiero ponerlo al servicio del mundo. Y en ese sentido, en esa innovación, está esa capacidad de hacer ese balance y de conectar contigo al servicio de algo mayor. Sí, no sé si se me va algo más. And I think one of the things the pandemic has shown us is that we are all interconnected, for better or for worse. And so we need to embrace that and know that that is just going to be a part of our reality going forward. And then that's this question, this idea of, so what is that world to which we want to belong? What is that like? And I think most people would want a world where they can thrive as an individual, but also where they can make a difference in that world. And so I think once we realize we can make a difference, we are connected to everybody else, then it actually serves us to help others also have a better world. We cannot disconnect ourselves from the rest of the world, not anymore. Entonces, una de las evidencias más grandes y más claras que deja la pandemia es que en realidad estamos todas y todos interconectados, para bien o para mal. Por lo tanto, en la medida en que podemos
honrar y abrazar eso como una realidad, nos damos cuenta que cualquier movimiento que generemos desde nosotros va a impactar al resto. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es imposible como desde lo que hemos evidenciado hoy, realmente creer que estamos desconectados de ese todo. Y desde ahí, por lo tanto, como tomar acción considerando la conexión. Y eso se puede crear a través de la PNL o de distintas maneras. Y en esa integración como del ego, del alma, ¿no? Me preguntaba si tú pudieras como, porque nuevamente creo que de alguna forma tu trabajo te conecta a lo esencial, conoces distintas culturas, entonces en esencial, ¿cuáles dirías que son como el set de creencias que debieran impulsar esa conexión? Como para las personas, decir, esa creencia me abre el camino de la integración. So, considering this integration between ego and soul, and also your experience around the world, what would you say, or which would you say that are like the most essential beliefs that can actually help us to integrate these realms? Well, there are several key beliefs here. Obviously, the first one is that we are not separate, that we're all part of a bigger system. And this is one of the fundamental principles that's been at the foundation of NLP since the beginning, which is that we are part of a system. One of the terms we use is this notion of holon. Holon is a word that means I am a whole person, but I'm made up of other wholes. I have a whole hand, I have a whole heart, I have a whole, body, but I'm also part of a bigger whole. I'm part of a family, I'm part of a profession, I'm part of a community. And first of all, our consciousness, our awareness of this holon is so important, that we are also part of a planet, we're part of an environment. And to know that, not just theoretically, but to know that in a felt sense is one of the first things we need, the first beliefs we need to have. And when I say belief is not just the idea or the thought, it's the feeling of it. And then the second is that because we're part of it, we can make a difference. Steve Jobs said this very interesting thing. He said, most people, when you grow up, you're told that the world is the way that it is, and your life is to live inside that world. But he said that once you realize, he said, and they say that, well, okay, you want to have a good life, make some money, have fun, but don't disturb things too much. He said, however, life can be much bigger once we realize one simple fact, which is that everything around us that we call the world was made up by people just like us, and we can make a difference. He said, when you push something here, something comes out the other side. So we're part of it. And once we realize that we can make a difference, then we're going to want to make it better, because as we make it better for others, it also makes it better for us. So these two things, we are all connected. Number one, that's the first belief, to really believe it, to know it inside. And number two, that we make a difference, that we are part of that, and what we do can make a positive or a negative difference. And once we know that, I think then we can begin to take the right action. So, entonces, la primera dice que hay dos grandes creencias, y que la creencia no solo pasa por algo que creo acá, sino que es algo que siento, es algo que me hace sentir. Entonces, desde esa creencia, primero establece el concepto de holón, en el sentido de que somos parte de un todo y en sí mismos somos una totalidad. Entonces, tengo una mano que es total, tengo un cuerpo que es total, y yo soy una totalidad, y a la vez soy parte de otras totalidades, me conecto a otras totalidades, y entre todas estos, como estas holones, somos parte de grandes holones o totalidades.
Entonces eso por una parte, y por otra parte lo que plantea es que Steve Jobs decía algo así como que antiguamente nos decían que el sistema estaba creado de una determinada manera y era así. Sin embargo, de pronto hay como una conciencia de que en realidad yo puedo hacer una diferencia desde el hecho de que estamos todos interconectados. Entonces yo hago un movimiento acá y eso tiene un efecto acá, por esta conexión, por esta unidad que tenemos entre todas estas partes. Por lo tanto, podemos crear una diferencia para bien o para mal. Entonces, desde esa conciencia, la creación de como un impacto o hacer una diferencia en mi vida va a impactar a la vida de los demás y viceversa. Y desde ahí puedo tomar las acciones que me parezcan más pertinentes para crear un mundo mejor. Entonces, en esa conexión con los sistemas, ¿no? Tú dijiste, mira, no es solo cabeza, ¿no? Sino que implica el cuerpo también, ¿no? Y también implica como a qué sistemas te conectas, ¿no? O sea, es como que hay distintos campos donde uno puede pertenecer. ¿Sí? Si nos pudieras como compartir esta conexión, como mente, corazón, campo, si nos abres luces de cómo es hacer esa interacción para darle fuerza a este poder creador en conexión. So as you say, there's a connection that has to do with mind, with the emotions, with the heart, right? Thank you. And with the bigger field. And so many fields also that there are. So the question is how can you actually create this connection so that it gains in strength, it gets stronger, so that we can actually create something better? Yeah. Well, first of all, it's an important question. And the primary answer is through practice, through our ability to practice. And there's what we call the coach state, COACH, which in English stands for 5 key qualities. The first is to be centered, but centered in ourselves. So we start with this whole one. So we centered in ourselves, especially in the belly center, in the body. And then the O of coach is to open. So we open to this bigger whole on. And the A of coach, COA, is to be alert and aware. So here we start from ourself and we start to expand out. And then the second C of coach is to connect first all of ourself, but then we start connecting to this bigger whole on through very, not through abstract ideas, but through very concrete experiences, concrete relations with people that we love, or places, or nature. So this notion of connection. And then that allows us to hold this bigger space. And this very important idea of connecting to this bigger field, because as you say, Jessica, there are many fields. Some are disturbed, some are not, they're not aligned or congruent. So we need to connect to a bigger field where we can hold that from a place of wisdom, of curiosity, of creativity. Now, this is very much a practice. It's a type of mindfulness practice. And this is what allows us to be able to be both conscious, but also capable. And so I think this type of personal practice, and it's something I do every day. So I think having a daily practice is what strengthens that so that it becomes our foundation. Entonces, la práctica diaria, la práctica en sí misma es como la clave para hacer efectiva esta conexión. Y desde ahí plantea el estado coach, que las siglas en inglés responden, la C es de centrado,
de encontrarse centrado, que habitualmente tiene que ver como con esta parte media del cuerpo, centered, then opened, ¿cierto? La O, de estar como abierto, abierta a esta conexión, coach, aware, la A, alerta, como despierto, ¿cierto? Activamente, coach, then C, connection, la conexión, ¿cierto? La apertura a la conexión, y finalmente la H, que tiene que ver con holding en inglés, que es como la capacidad de sostener todo esto al mismo tiempo, to hold. Y desde ahí, como conectar a un campo mayor, a partir de esta práctica, considerando también que hay campos que no son congruentes, que no son de alguna manera como constructivos, o que no están alineados con esta creación de algo más grande, más como constructivo, creativo. Entonces, plantea la práctica diaria, la práctica cotidiana para lograr este estado, que es algo que él hace realmente todos los días, por ejemplo. So maybe just to give a simple example, so here we know that I'm in this room because there's fires all around. So in this bigger field is fire, which is destruction. So how do I deal with this disturbance, this destruction? It's like when the pandemic is there, it seems like the bigger field is disturbed. Well, we say that two things are necessary. I need to connect beneath that and connect beyond that. And I connect beneath it by going into the deepest part of myself, my source. And I connect beyond that because to connect to something bigger than the fire. You know, they say if I only identify with the clouds in the sky, it's very, you know, tumultuous. If I connect with the sky that holds the clouds, then that sense of being connected with that sky, then those things are just moving through. Mm-hmm. And I think this is how we are able to stay resilient and to stay, you know, in the best, we say, in the best version of myself that I can be in this moment. I need to connect to this place that is deep in me and connect to this place that is beyond me and beyond any disturbance. Entonces, por ejemplo, en este momento, ahí donde él están habiendo disturbios, o hay una perturbación en el campo a partir de los incendios que están habiendo por todas partes. Entonces, ese es un ejemplo concreto, o por ejemplo la pandemia, que uno diría, el campo como del sistema es perturbador. Entonces el tema es cómo vamos más abajo y más profundo, más abajo de ese campo, y más alto, más allá de ese campo. Entonces, lo primero que él dice es la capacidad de conectar con ese espacio más profundo de nosotros mismos que nos lleva a la fuente, a una fuente profunda de nosotros, de cada uno, cada una. Y a la vez ir más allá a eso que es más amplio, que es más grande, y conectar también al mismo tiempo con eso. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, como las nubes del cielo. Pensemos que las nubes pueden estar como más bien siguiendo un movimiento errático o diferente, caótico, quizás, no sé. Entonces, si nos identificamos con las nubes, vamos a tener un estado, versus si nos identificamos con el cielo entero que contiene esas nubes, si podemos conectar y resonar con el cielo. Entonces un poco tiene que ver con ese movimiento, y en ese sentido cómo podemos promover el lograr la mejor versión de nosotros mismos desde un espacio resiliente en esta conexión, y desde ahí habitar el momento, de alguna manera, del presente. Y habló de mindfulness, que requiere mucha como conciencia plena, es un trabajo de conciencia plena. O sea, en ese sentido es la bendición de lo difícil, ¿no? Es como tenemos la oportunidad de ir hacia algo más profundo en nosotros mismos, y al mismo tiempo conectarnos con un campo de posibilidades mayores, ¿no? Porque de alguna manera estas nubes como que desordenan, generan caos, y en este proceso de conciencia
y de conexión, ¿no? Porque es como que uno asume que están las nubes, ¿no? Asume que está el fuego, solo que trasciende y se amplía la conciencia, ¿no? Entonces, en eso, Robert, yo pensaba cuando en esta conversación, no quisiera como que Chile no pudiera conocerte como persona, ¿no? Porque tu brillantez siempre ha sido una fuente de inspiración y de admiración, ¿no? Como esta claridad, esta profundidad. Entonces, en términos como personales de Robert, así, en este llamado, ¿qué proyectos hay a futuro? Así como, ¿cuáles son los llamados que todavía mantienen el espíritu creativo activo, ¿no? Si pudieras contarnos, sería bueno. So there's something about the blessing of what's difficult in the sense that actually take us to connect with what is beyond and also with what is deep inside. And well, she from there also connecting with your own life and with your own experience. Jessica says how interesting it's always to listen to you and to hear you and how good it is. And from there, she wouldn't want Chilean people from Chile to not have the chance to hear from you in maybe a little more personal way. Yeah. So the question is, what are your callings today? What is that call or callings that still give energy to this creative, movement that you have inside yourself? En este proceso de también ir más profundo y ir más amplio. ¿No? So ¿no? Más dentro, más amplio. In the same movement that's going profound, deep, and also beyond. Well, there are so many things that I'm passionate about, and I have several projects that I'm working on right now, especially with the success factor modeling. One is our success factor modeling of healthcare, and I've done a lot of work in the past on healing and health, but this is really modeling the whole healthcare ecosystem, to really look at what makes a healthy ecosystem for healthcare, not just the doctor and the patient, but all of the contributors, the universities, the other types of healthcare providers, the family. So really looking at that system. And we've already started with this research in Italy, and we're expanding this now. A second area for me is in the area of sustainable development. Our world is in obviously a big potential crisis with climate change. We're living here in California the results of climate change, because these fires are worse and worse every year. So we're doing a study on sustainable development, and these studies are always looking at the different levels of what makes a difference, what we can do, what our actions, our capabilities and how we think, our beliefs and our values, our sense of our identity, our role. So those are two of the things that are very important for me right now. But also our NLP University and bringing this to a bigger and bigger population. We're just finishing today our first virtual online practitioner. So I think there's so many things that that the world needs. When we look out there and we're connected to it, we're called from so many places. But I would say on a very practical level, things like health and healthcare, sustainable development, which also includes this leadership and next generation entrepreneurs, and then just education, helping more and more people to be able to recognize, to wake up and recognize, that they can make a difference, that we all can together make a difference. Mm-hmm.
Entonces, hay muchas pasiones, siente pasión por muchos ámbitos diferentes. Dentro de los que nombra están estos tres ámbitos, que es el de la salud en primer lugar y de la forma de crear salud de manera ecológica, no solo en los centros específicamente dedicados a eso, sino que también en las universidades o en sistemas un poco más grandes como la conciencia de la salud desde una ecología en el sistema. Por otro lado está el tema del desarrollo sustentable, como por ejemplo cómo está pasando en California en este mismo momento, todo el tema de los incendios, cómo también desde ahí hay una toma de conciencia y un movimiento a favor de una sustentabilidad que se pueda sostener. Y al mismo tiempo en la educación, el desarrollo, por ejemplo, de la Universidad de PNL, y en ese sentido, por ejemplo, cómo, ahí está su polerita, cómo terminaron recién hoy día una primera formación online del nivel de practitioner, que es el primer nivel, y cómo poder seguir ampliando esta conciencia, generando despertar, generando un reconocimiento también de que juntos podemos crear un impacto, un buen impacto en este mundo, en una creación de un mejor mundo. Bien, pues así que, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias por esta conversación. Sin lugar a duda, está alineado a generar este movimiento de expansión, ¿no? En Chile o en el habla hispana, cómo la PNL puede ir generando este movimiento que yo creo que Robert lo dice, es como esto de ir a la profundidad y de ampliar la conexión a campos creativos, a campos de curiosidad, de innovación. Y que yo diría que cuando hablamos de conexión finalmente es de amor, ¿no? Como cómo entramos en vibración amorosa, en respeto, que nos permita una buena vida a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, Rocío. Ha sido un placer y un honor. Un honor. Sí. So thank you so much. And also what Jessica is saying is so good to have this, to go deep and also beyond. And so how everyone can actually hear you resonate with this, and also maybe thinking that all this connection has to do with love. Yeah. Actually, as a field also of respect and, you know, like being able to connect. And yeah. So thank you. Thank you. Yeah. That, I think, I'm not sure if you said something else, Jessica, that you would like me to translate. Oh, it's okay. No, it's been, yeah. As you know, we've had this resonance for many years, and it's always a pleasure to see you, to speak with you, and to share with you, and to have this opportunity now through this, and to also to great gratitude to Urano for making this opportunity to share with the community in Chile. Entonces se conocen hace muchos años con Jessica y han tenido esta resonancia ya hace tiempo, y ha sido una linda oportunidad, un bonito momento también de hacer esta conexión, esta reunión, agradeciendo también a Ediciones Urano y a este momento, y como saludando a quienes estén escuchando en Chile y la comunidad que esté presente.